Hola, bienvenidos a mi nuevo video. En este video vamos a hablar de cómo hacer un Game Jam. Esta fue una cátedra que di para varias universidades en alianza. Estamos organizando precisamente un evento de este tipo. Va a estar súper bueno, por redes sociales los estaré invitando, va a haber un premio, va a ser el siguiente año. Y pues no siendo más les cuento de qué va el proyecto. Aquí vamos a hablar de qué es un Game Jam, el origen, la importancia de ello y al final unos consejos bastante divertidos de, pues bueno, por qué meterse a este tipo de cosas. Entonces, no siendo más, empecemos. Entonces, bueno, en nuestra charla vamos a hablar de, pues, qué es un Game Jam. Digamos que este es un término que nosotros pues tendríamos que empezar a hablarlo desde pues el origen, ¿no? Y digamos que el origen del Game Jam es un origen bastante nuevo. Digamos que actualmente este término cumple aproximadamente unos 18 años de existir. Y para nosotros entender cómo empezó ello, tenemos que ver primero cómo su origen. Y en este origen, esto se debe a dos creadores, básicamente, de videojuegos que se llaman Chris Hecker y Sim Barrett. Digamos que ellos, cuando iniciaron esta propuesta del Game Jam, lo hicieron fue con el propósito de probar un nuevo motor de videojuego en el que estaban trabajando e invitaron diseñadores y desarrolladores para poner a prueba este nuevo engine que habían realizado. Entonces aquí digamos, lo que sucedió fue que esto se propuso como básicamente como una invitación o como una invitación entre comillas loca, como dice ahí en la imagen. Me pareció supremamente interesante traerla como pues traducida. Y esta de hecho es la página original, la pueden encontrar como Indie Game Jam en Google y le sale la página original y me pareció súper chévere que aún esté patrocinada como por gigantes de la tecnología como los que vemos allí arriba. Mm, esta propuesta fue supremamente disruptiva, ya que lo que hizo fue como juntar estos factores de ser como innovador, de dar muy poco tiempo a los invitados y al final generar unas propuestas que fue que salieran de la caja, ¿no? Digamos que la parte del origen de los Game Jam fue elaborado normalmente fue elaborado para desarrolladores de juegos independientes. ¿Qué es lo que pasa digamos, en la industria del videojuego? La industria del videojuego al principio fue como han de cuenta, como un océano azul, o sea, no había casi competidores, podía entrar a desarrollar todo el mundo porque al final del día las barreras eran muy grandes. Pero digamos que con la revolución digital, obviamente esas barreras cada vez fueron bajando, el acceso a los ordenadores pues se generalizó, el acceso al software, empezaron a salir nuevas iniciativas y esto trajo como consecuencia digamos como este tema de toda esta protección intelectual, de la creación de licencias, y como de todas estas regulaciones supremamente fuertes para los creadores, ¿no? Porque pues ya eran proyectos que podrían monetizar mucho y a todos les interesaba como pues tener una parte de estos beneficios que salían de allí. Entonces, digamos que el origen del Game Jam tiene este trasfondo como de las iniciativas de open source, ¿sí? Eh, que realmente lo que busca es que las personas creen con recursos abiertos, que no haya restricciones de los editores y se genere como un campo propicio para lograr generar, digamos, ideas y que no hayan como trabas o asuntos que de hecho interrumpan todo este proceso creativo. Allí digamos que nos lleva a esto, a buscar el significado de nuestro término de Game Jam. Ya aquí como tal, el significado del Game Jam, nosotros lo debemos ver ya como un tema de entrar como a un contexto específico de qué es este tema. Entonces un Game Jam se compone de estas palabras, se compone de la palabra game, que pues traducida
y jam, que digamos va asociada como a un modismo, no va traducida literalmente, que es como de una sesión, como de una sesión musical, que poniéndonos un poco en contexto, un jam session es una actuación musical que se caracteriza en su mayor parte por ser improvisada y a menudo tiene como objetivo la creación libre de un nuevo material o simplemente practicar. Entonces, aquí lo que se genera es un puente, ¿no? Es un puente que busca generar innovación, busca generar como esta disrupción, este avance, uniendo dos temas que digamos al inicio de, bueno, no al inicio, sino tal vez a mitades del siglo XX, estaban como un poco aparte, ¿no? Que era el arte y la tecnología. Y aquí encontramos como la unión de lo que sería pues un game jam, en el cual nosotros estamos generando un puente entre la tecnología, la interactividad que viene a ser el diseño y entre como la improvisación y la construcción creativa, creativa digamos experimental, en la cual va el arte, la improvisación y la creatividad. Obviamente nosotros podemos ver que o sea, hay ciertas cosas que obviamente la improvisación y la creatividad pueden estar en el ámbito tecnológico y de diseño, ¿sí? Pero digamos que son abordados más desde una perspectiva de pronto funcionalista, se pasa por metodologías y claramente no está mal, pero al tener este tipo de estructuras que funcionan mucho para el desarrollo de productos tecnológicos, soluciones de software, innovar, crear ciencia y tecnología, digamos que no nos es más difícil salir de la caja. En cambio, con los procesos creativos que trae un Jam, en los cuales o sea, no hay reglas, se generan como procesos de conexión diferentes, en comunidades diferentes que se valen más cosas. Claramente, allí hay un ambiente en el que estas respuestas que son fuera de la caja suceden más. Entonces el game ya se trata de esto, se trata de generar este puente entre estas dos y lograr generar una respuesta disruptiva luego de esta unión. Ya digamos que para nosotros ahondar un poco más en lo que es un game jam, nosotros tenemos que entender que este es un centro, ¿sí? En el que se crea una comunidad, ¿listo? Y esta comunidad normalmente es de diseñadores, artistas, desarrolladores e interesados y gente interesada en los productos digitales, ¿sí? Digamos que acá nosotros tenemos, ahorita lo veremos más adelante, que digamos el término ha evolucionado un poco, no necesariamente tiene que ser como tan cerrado a estos campos, y digamos que normalmente las respuestas que dan sí claramente son productos digitales y empezamos normalmente con videojuegos, en los que digamos lo que se busca más que generar un producto como tal ya terminado es generar prototipos y estos prototipos que logren llevarnos como experimentaciones y actar ideas nuevas con ninguna o poca preparación previa. Entonces, este concepto es muy cercano digamos, el concepto que se utiliza también para creación de productos tangibles, pero pues tecnológicos, que es la metodología de prototipado rápido, ¿no? En la cual, pues digamos que el reto a veces es generar un prototipo funcional que así no todo le sirva, si es una experimentación y se construye en tiempo récord. Lo más importante del significado del game jam y que digamos nosotros siempre lo debemos tener interiorizado es como este tema de que nosotros debemos entender que los seres humanos siempre vamos a ser seres de comunidad, vamos a ser seres sociales. ¿Y esto qué implica? Esto implica que nosotros siempre vamos a sentirnos atraídos por hacer actividades en comunidad. Y este diría yo que es el tercer ingrediente principal del Game Jam. Estamos uniendo sector TI, estamos uniendo el sector, pues digamos, creativo y artístico, y adicional, estamos generando comunidades. Si nosotros nos damos cuenta, este nuevo paradigma
es como el que nos propone la sociedad del conocimiento y donde, digamos, ahorita la propiedad intelectual va a empezar cada vez a valer más, ¿sí? Y sobre todo lo único que podemos hacer los humanos y las máquinas aún no lo pueden hacer, que es este entorno creativo y de innovación y sobre todo desde el ámbito disruptivo. Entonces, es una propuesta que claramente está cogiendo mucha fuerza en el mundo porque a partir de estos procesos se están logrando resignificar cosas que, digamos, ahorita empezaron como en la industria del entretenimiento, pero han ido permeando otros campos. Ahora acá es la hora de definir qué es un game jam. Para empezar y generar como un contexto, nosotros tenemos que entender que el game jam como tal es una unión de muchas cosas, como lo hemos visto ahorita, y es interdisciplinar, ¿no? Une ciencia, une arte, une tecnología y une como este componente social. Entonces, cuando nosotros hablamos de ya puntualmente de un game jam, el game jam es un encuentro, como lo habíamos visto antes, entre diseño y desarrollo, pero ahorita vamos a ver que no es necesariamente solo estos campos, lo ampliaré ahorita más adelante, y tiene como propósito la creación digamos, uno o más videojuegos o productos digitales según la propuesta que se esté elaborando. Siempre tenemos que tener en cuenta que para este tipo de desarrollos no es necesario que las personas, por ejemplo, sean profesionales o digamos, sean enteramente de un perfil de TI o un perfil de diseño. No, también se vale que lleguen personas como que sencillamente se dedican a esto por hobby o por algún tipo de cosa. Lo único importante que nosotros tenemos que tener acá en cuenta es que haya un nivel de conocimiento intermedio o un nivel de conocimiento profundo en el área. Por eso es que aquí se vale que sean afines al área. Digamos que esto se ha visto en algunos casos, por ejemplo, hay que se dedica a otros sectores y puede participar en esto y genera obviamente ideas que no serían respuestas comunes para las personas, digamos, como profesionales metidas en el campo, que también es lo interesante del game jam. Ahora hablaremos de otra parte interesante, que es el tiempo. El tiempo del game jam es limitado. Normalmente los game jam funcionan con tiempos de 24 horas, 48 horas o 72 horas. En algunos casos atípicos se generan game jam de, por ejemplo, una semana. Sin embargo, esto digamos que es como una opinión personal, pero igual la mayoría se usa. Es mejor que el tiempo sea limitado, porque cuando el tiempo es limitado, es que nosotros nos vemos forzados a salir de la caja, porque cuando tú tienes un tiempo largo, pues al final vas a terminar aplicando lo que ya sabes y buscas el camino de menor resistencia. Es como lo lógico y lo que siempre va a hacer tu cerebro. Pero si en cambio tú no es un obstáculo, obviamente vas a encontrar nuevos caminos, vas a salir de la caja y vas a tener que empujar mucho más allá la innovación. Ahora, digamos que acá el poco tiempo siempre va a buscar generar respuestas innovadoras, ¿sí? Entonces acá yo les quería mostrar como unas pequeñas frases o eh, no diría que conclusiones, sino son como unas frases que nos pueden funcionar como inspiración o unas frases que nos pueden funcionar de invitación a entender este mundo, ¿sí? En el cual la primera que les traje es la de los pequeños experimentos pueden conducirnos a grandes desarrollos en el campo. Entonces, siempre que se generan este tipo de procesos creativos, si a veces ni siquiera se llega a un producto mínimo viable, sí se abre una nueva brecha, sí se abre un nuevo modo de hacer, un nuevo modo de entender, un nuevo modo de ver algo. Y cuando uno en un experimento
logra ver una nueva manera de hacer algo, si esa idea la agarra, por ejemplo, una compañía, la agarra una universidad y se pueden generar alianzas con los mismos gestores de la idea y se incluyen a otras personas y se mete una comunidad, pueden suceder cosas tan gigantes como por ejemplo Linux. Ese es un gran ejemplo de cosas que salieron de la caja, salieron de hobby y como muchos ejemplos de open source que están sucediendo en la actualidad, ¿no? Como el proyecto de GTP3, que les recomiendo lo miren en algún momento si pueden, que es de una de las inteligencias artificiales como más potentes actualmente. Entonces salir de la caja siempre nos va a llevar a nuevas cosas. Otra de las reflexiones que les traje fue que al buscar respuestas innovadoras, puede que no se revolucione la industria de los videojuegos convencional. En nuestro caso puede ser los videojuegos o puede ser cualquiera del sector TI, ¿sí? Pero sí inspiraremos a las personas. Entonces, cuando nosotros inspiramos a las personas a innovar, eh, claramente no siempre vamos a poder generar una revolución, pero al menos estas personas que participen van a poder generar nuevas ideas, van a poder ver nuevos modos de hacer y van a sentirse inspirados. Y al final, esta parte de sentirse inspirados es la que impulsa a la gente a trabajar por sus sueños. Y qué mejor que generar estos eventos para ello, para que la gente trabaje por sus sueños, le apueste a la ciencia y la tecnología y veamos crecer el sector TI en el país. Y último, esta es mi favorita de todas, que es a veces es cierto que nada funciona, pero simplemente arrojas a todos al medio del fuego y las cosas salen. Yo pienso que esta se explica por sí sola y realmente es naturaleza humana, ¿no? Es la naturaleza humana de que cuando nosotros nos vemos, mejor dicho, contra la espada y la pared, es normalmente cuando sale lo mejor de nosotros. Y esto se puede ver también, sobre todo en la coyuntura. En la coyuntura ha habido una aceleración de muchas cosas se terminaron, pero claramente otras están creciendo a pasos agigantados y como hay mucha gente que se, digamos, quedó en la quiebra y otra que se está volviendo millonaria en este mismo momento. Ya depende, digamos, de nosotros, del contexto y las situaciones, cómo le damos un giro a esto y transformamos nuestras realidades. Y básicamente está la idea central también de Game Jam, es retarnos, retar a los participantes, porque al final, así no quede todo bien, algo saldrá y de allí vendrán cosas muy buenas. Ya por último, digamos, vamos a hablar sobre los participantes y los perfiles de nuestros participantes. Nuestros participantes pueden estar, digamos que organizados de manera individual, pueden estar por equipos, ¿sí? O estos equipos pueden venir previamente conformados y en ocasiones se pueden conformar en el evento. Digamos que estos procesos ya dependen de la organización del Game Jam, de la difusión y demás, o de los sitios que se haga, ¿no? Puede hacerse, por ejemplo, un evento abierto, o un evento cerrado, un evento entre instituciones. ¿Mm? Y digamos de las dinámicas o los espacios que se creen. Si por ejemplo se crean espacios previos para que la comunidad hable, de pronto pueden llegar equipos previamente conformados, así como de pronto en el evento se pueden conformar para generar respuestas más efectivas. Entonces esto ya depende como de la organización de fondo, pero siempre está como esta flexibilidad que nos ayuda como a gestionar un poco más cómo será ese trabajo en equipo para el desarrollo de estas respuestas innovadoras. Entonces aquí vamos a hablar un poco de los participantes, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de nuestros participantes, uno de los primeros perfiles que tenemos es el diseño. Aquí digamos que yo a ninguna de nuestras profesiones participantes le escribí como apellidito porque resulta que en estos temas del Game Jam, la idea es como que haya de todas formas una apertura grande hacia el sector TI, ¿listo? Mm, Entonces, en estos procesos nosotros podemos ver involucrados diseñadores de todos los apellidos que haya, o sea, podemos ver
involucrado un diseñador interactivo, un diseñador UX, un diseñador UI, diseñadores gráficos, ¿sí? Diseñadores industriales. Porque digamos que incluso si es un proyecto interdisciplinar, hasta podríamos ver allí involucrado un diseñador de moda. ¿Qué es lo que sucede acá? Que estas profesiones actualmente se están como transformando y se están adaptando a la revolución digital. Entonces, pueden haber unos procesos de adaptabilidad allí. Igual la programación. Cuando hablamos de programación, obviamente pueden ser muchos campos, ¿sí? O sea, pueden ir campos, por ejemplo, de la ingeniería, de cualquiera de sus ramas. No necesariamente tiene que ser un ingeniero de sistemas. Pueden haber metidos en esto ingenieros de cualquier área, ¿sí? Desde que manejen temas de programación o les interese el sector TI, ¿sí? Eh, Digamos que este es un campo que, al igual que el diseño, es un campo que se está abriendo mucho, y hay otras personas que, digamos, también pueden programar como por hobby, ¿sí? Y sencillamente pues tienen las habilidades necesarias para participar si ya tienen los conocimientos avanzados en el tema. Otro de nuestros perfiles, que pues a mí me gusta llamarlo unicornio y en el sector TI mucha gente lo llama así, es la persona que diseña y programa. Estas personas que diseñan y programan son sumamente poco comunes y digamos que normalmente tienden o sea, a generar sus propios proyectos o ser freelancers o tener su propio como negocio. Y digamos que también aparecen en los game jam, ¿no? Que son las personas que a veces les gusta mucho trabajar en solitario, no quieren depender de nadie más, y pues al final del día son personas que pueden generar todo el producto digital por sí solas. Y digamos que de estos tipos de unicornios se pueden ver como, por ejemplo, diseñadores que saben programar, como programadores que saben diseñar. Son casos muy, muy poco frecuentes, pero sí que se encuentran. Otro tipo de participantes, pues claramente son los artistas, que son perfiles muy, muy, muy importantes porque nos ayudan a perderle miedo a la experimentación, ¿sí? A esta experimentación como aleatoria, a salir de la caja, a tener estas conexiones emocionales, estas conexiones subjetivas con la vida, con la resolución de problemas, y que a veces también pueden tener una visión un poco más, yo diría que emocional y conectada con el tema social que algunos otros. Entonces y bueno, y en la experimentación estética claramente súper interesante también. Otro participante que, digamos, a veces se obvia un poco es la música, ¿sí? Y de hecho, casi que los productos digitales que son de alto impacto, todos vienen reforzados con música. O sea, si nosotros, por ejemplo, nos imaginamos una película sin música, un motion graphic sin música, o digamos, a veces tú puedes ver una publicidad y te puede enganchar esa unión entre imagen y música. Mm, o por ejemplo, cuando uno está buscando un producto interactivo interesante y de pronto tú le activas el sonido y los botones suenan, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son supremamente importantes. Igual la música es una forma de expresión. No es lo mismo si tú quieres generar una ambientación de felicidad, de miedo, de acción. Y yo pienso que es un componente supremamente valioso que no lo podemos obviar, y que digamos siempre, siempre va a estar allí en estos procesos de innovación. Y ya, por último, es como este perfil de las otras disciplinas que sencillamente tengan que ver con la temática del Jam que propongamos. Entonces, por ejemplo, si nos proponemos una temática del Jam que tiene que ver con salud, pues es posible que sea interesante invitar personas del sector de la salud, o si hablamos de que queremos generar soluciones, por ejemplo, de fintech, entonces tendremos que invitar personas del ámbito financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Según lo que se proponga. Que esto es como este tema, este valor agregado de que al ser o sea, los game jams ser un tema tan interdisciplinar, nos permiten como una movilidad y integrar gente
según lo que estemos necesitando y lo que estemos buscando. Y pues así, digamos, los Game Jam estén orientados sobre todo a la creación de videojuegos. Ahorita como que últimamente se ha incluido este modelo de Game Jam, así no le llamen Game Jam, a otro tipo de retos o de respuestas de producto digital, que pueden ser desarrollos de apps, de webs, de realidad aumentada, entre otras soluciones tecnológicas que existen, ¿no? A veces no, como tal, no se les pone como Game Jam porque va muy relacionado tal vez al videojuego, pero sí, sí que se están generando como nuevos retos y nuevas respuestas, ya que esta metodología y este nuevo como modo de hacer las cosas sí está generando muchos productos, digamos, como intelectuales y adicional como esta semilla de un mínimo viable que puede generar ya después cosas muy grandes. Y ya por último, me queda decirles que piensen si esto es para el siguiente nivel. Eso sería todo. Muchas gracias y pues nos vemos la próxima.